México contemporáneo. Contenido: las políticas de unidad nacional, el desarrollo estabilizador, la política del desarrollo compartido, la política neoliberal y la globalización. Las políticas de unidad nacional. La política de unidad nacional inicia en 1940 tras finalizar el mandato de Lázaro Cárdenas. Debido a los fenómenos internacionales, particularmente la Segunda Guerra Mundial, de 1940 y hasta 1970, México viviría una etapa de estabilidad política, un notable crecimiento macroeconómico, desarrollo urbano y prosperidad. Todo esto bajo la hegemonía de un partido único. En 1940, Manuel Ávila Camacho toma posesión como presidente de México e inicia con un periodo conocido como sustitución de importaciones, donde fortalece el desarrollo de la economía nacional por medio del establecimiento de aranceles a las importaciones. Su gobierno robustece la relación con el sector privado e invierte en la industrialización del país. En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, Ávila Camacho declara la guerra a las potencias del eje tras el hundimiento de embarcaciones mexicanas en el Golfo de México. El presidente crea el Servicio Militar Nacional y envía a las tropas del heroico Escuadrón 201 a luchar al lado de las tropas aliadas. En 1946, al final del gobierno de Ávila Camacho, el PRM se transforma en el Partido de la Revolución Institucional, dejando atrás la lucha revolucionaria y abriendo paso al poder civil. El PRI toma control de todos los puestos políticos del país por medio de un gobierno proteccionista, logrando la unidad nacional. Miguel Alemán Valdés ocupa la presidencia en 1946, convirtiéndose en el primer presidente civil postrevolucionario, es decir, el único presidente que no había sido militar. Alemán construye carreteras, puertos y hospitales favoreciendo la migración a las grandes urbes. Su gobierno impulsa a las empresas privadas por medio de un gasto inflacionario, aumentando la emisión de la moneda y la deuda pública, lo cual provocaría inestabilidad cambiaria. El desarrollo estabilizador y el milagro mexicano. En los años 40, México entra en una etapa conocida como desarrollo estabilizador, donde se busca la estabilidad macroeconómica para crecer de manera continua, sin inflación, déficit de balanza de pagos y devaluaciones recurrentes. Este periodo abarcó los gobiernos de Adolfo Ruiz Cortines, de 1952 a 1958, Adolfo López Mateos, de 1958 a 1964, y Gustavo Díaz Ordaz, de 1964 a 1970. El desarrollo estabilizador fue exitoso gracias a las siguientes medidas. La decisión de devaluar la moneda a 12.50 pesos por dólar. El impulso de negocios locales sobre sus competidores extranjeros por parte del gobierno. El aumento de créditos al sector privado. Y el desarrollo de infraestructura e inversión pública. Durante este periodo, el crecimiento anual del Producto Interno Bruto fue de 6%. Hubo desarrollo en los sectores de educación, salud y vivienda. Se desarrolló la clase media y el cine mexicano vivió su época de oro. A esta etapa de crecimiento sostenido y prosperidad se le llamó el milagro mexicano. El modelo de desarrollo estabilizador se empezó a agotar al no resolver algunas de las demandas sociales existentes durante la época. Las huelgas de ferrocarrileros en 1958, de maestros en 1961 y de médicos en 1965 fueron reprimidas por parte del gobierno, generando descontento social. A finales del sexenio de Díaz Ordaz, el desgaste del modelo se hizo evidente con el movimiento estudiantil del 68. Este movimiento fue reprimido de manera violenta el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en el conjunto urbano Nonoalco, Tlatelolco. Este hecho es considerado como uno de los episodios más oscuros en la historia moderna de México. Los hechos de la matanza de Tlatelolco son recordados a la fecha de hoy como un evento oscuro y sangriento que atentaron contra las libertades esenciales de la población de México. La política del desarrollo compartido. Debido a las condiciones del capitalismo internacional en 1970, las exportaciones se redujeron y las importaciones se aumentaron de manera considerable, generando un déficit de la balanza comercial y un aumento en el nivel de endeudamiento. La pobreza aumentó de manera considerable y se crearon cinturones de pobreza alrededor de las urbes, debido a la falta de apoyo a los sectores rurales. Estas condiciones, sumadas a la caída del Producto Interno Bruto y la falta de empleos, obligaron al gobierno de Luis Echeverría, de 1970 a 1976, a sustituir el modelo de desarrollo estabilizador por la política de desarrollo compartido. Dicho modelo está basado principalmente en la optimización de finanzas públicas por medio del ahorro,
el endeudamiento externo para soportar el gasto público y la creación de empresas paraestatales. El modelo de desarrollo compartido fracasó durante el gobierno de Echeverría, al aumentar el desempleo, la inflación, las devaluaciones de la moneda y la deuda externa. El gobierno de José López Portillo, de 1976 a 1982, continuó con la política de Echeverría. Sin embargo, buscó reconciliarse con los sectores empresariales y políticos bajo el lema «La solución somos todos». Su gobierno se vio beneficiado de la abundancia petrolera proveniente del descubrimiento de yacimientos petroleros como Cantarell y la reducción de abasto de petróleo a Estados Unidos debido a los conflictos internacionales. Bajo el discurso de debemos prepararnos para administrar la abundancia, López Portillo permitió crecer al país durante sus primeros años de gobierno. Sin embargo, volvió a la economía dependiente del petróleo y descuidó otros sectores. Para finales del gobierno de López Portillo, el precio del petróleo se reduce drásticamente. La reducción de precios del petróleo, la enorme deuda externa, la inflación y el desempleo orillan a México a una severa crisis económica, por lo que José López Portillo nacionaliza la banca antes de dejar el gobierno para evitar fugas de capital. La política neoliberal en México y la globalización. Miguel de la Madrid, de 1982 a 1988. Inicia su gobierno con el país en una severa crisis económica. Se concluye que la economía basada en el mercado interno no sería suficiente para sacar adelante al país, por lo que sustituyen el viejo modelo económico por el modelo neoliberal, basado en la libertad de mercado, baja intervención del Estado favoreciendo al sector privado y apertura a la competencia internacional. De la Madrid busca reorganizar la economía a través de la reprivatización de la banca y la inversión privada en asuntos previamente reservados para empresas paraestatales. Establece también el Pacto de Solidaridad, que busca evitar la hiperinflación. Carlos Salinas de Gortari, de 1988 a 1994. Llega a la presidencia después de unas elecciones dudosas donde la oposición liderada por Cuauhtémoc Cárdenas reclamaba un fraude electoral. Salinas continúa con la política neoliberal con acciones como la privatización de empresas estatales. Durante su gobierno, México firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y estalla el movimiento social del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Tras el gobierno de Zedillo de 1994 a 2000, México logra la alternancia después de más de 70 años de hegemonía del PRI cuando Vicente Fox Quesada, candidato del PAN, toma posesión como el primer presidente de México que no pertenecía al partido en el poder. Estudiamos sobre las políticas de unidad nacional, logradas gracias a la consolidación de fuerzas políticas, económicas y sociales en un partido único. Estudiamos sobre el desarrollo estabilizador y el milagro mexicano, resultante de la estabilidad económica, progreso y prosperidad. Hablamos también acerca de la política de desarrollo compartido de Echeverría y López Portillo.